Buenos días, hermanos. Este texto que el hermano acaba de leer, en Marcos, es el texto que nosotros vamos a meditar el día de hoy. Como hermanos, como amigos presentes aquí, vamos a meditar de ese texto y vamos a reflexionar sobre el tema de ese texto, que tiene que ver con las tradiciones humanas y su efecto en nuestra relación con Dios. A menudo las tradiciones tienen un lugar especial en la vida de cada uno de nosotros, ya sea en nuestra cultura, en nuestras familias o incluso en nuestra fe. Sin embargo, es crucial examinar críticamente estas tradiciones y considerar si están alineadas con la voluntad de Dios y su palabra. En el texto de Marcos 6:53 hasta el versículo 23 del capítulo 7, encontramos un relato donde Jesús se enfrenta directamente con los líderes religiosos de su época. Estos líderes, en lugar de centrarse en la esencia y el espíritu de la ley de Dios, se aferraban a las tradiciones humanas y las defendían ferozmente. Hermanos, este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias tradiciones y prácticas religiosas, como lo veremos hoy. ¿Estaremos nosotros aferrándonos a tradiciones humanas que nos distraen de la verdadera y auténtica relación con Dios? ¿Nos preocupamos más por las apariencias o las formalidades externas que por una transformación en nuestro interior, como en el caso de los fariseos? Veamos entonces, hermanos, nuestro texto. Yo he titulado mi sermón, Jesús y la tradición. Veamos como buena trama narrativa el problema que nos presenta Marcos. Y esto lo encontramos desde el versículo 53 hasta el versículo 56. Hay un problema sugerido. De hecho, veamos estos primeros textos. Versículo 53. Aquí hay un problema. Cuando dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, y donde oían que estaba, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hermanos, este texto, como el siguiente que vamos a leer, no se enfoca en las buenas acciones de las personas, sino en el poder de Jesús. Pero, al compararle religiosamente o con los religiosos aferrados a las tradiciones, vemos una triste realidad. Estos de este pasaje bíblico, del versículo 53 al 56, eran ciegos guiados por ciegos. Solo estaban interesados en obtener beneficios de Jesús, porque el texto recalca una y otra vez con énfasis de que ellos lo único que hacían era traer los enfermos para que Jesús los sanara. Pero el énfasis de Marcos no es las buenas acciones de ellos, sino más bien, mira lo lleno de tradición que estaban. Porque luego en el texto va a decir que no solamente los fariseos y los escribas guardaban las tradiciones, sino todo el pueblo, incluyéndolos a ellos. Estos hombres se creían que eran limpios por las ceremonias que tenían de lavarse en las manos. Se creían bien delante de Dios. Vieron a Jesús y lo que hacían era traer los enfermos para que los sanara, pero hasta ahí. Hasta ahí.
Este texto nos muestra, claro, a Jesús con su poder, con su autoridad para sanar, pero al mismo tiempo nos muestra que estas personas se acercaban a Jesús solamente para obtener sus beneficios. No se acercaban a Jesús como, esta es la fuente para mi purificación, esta es mi fuente para mi salvación, no. Solamente los beneficios querían. Por eso son ciegos, guías de ciegos que se mencionan más adelante, los fariseos y los escribas. Hermanos, estos que son los aprovechados, que así les puse yo, estos son los aprovechados, los que se aprovechan de Jesús nada más para obtener sus beneficios. No vayamos muy largo, porque muchos de nosotros somos así. O podemos llegar a ser así. El día de hoy las personas en las iglesias usan igual a Jesús. Engañados, ¿verdad? Usan a Jesús únicamente para obtener los bienes que quieren en sus corazones. Y Jesús sabe muy bien lo que hay en sus corazones. Ven en el versículo 6 del capítulo 7. Jesús dice en el verso 6, respondiendo él les dijo, hipócritas. Él sabe muy bien lo que hay en los corazones de nosotros. En las iglesias las personas muchas veces vienen porque quieren sanidad de Dios. Y por eso es que van a las iglesias. Quieren una solución económica, tienen un problema económico, van a buscar de Jesús. Quieren que Dios les solucione de una forma mágica a sus familias. Si tienen un problema en el matrimonio, pues empiecen a ir a la iglesia. Tienen un problema con sus hijos, se les desviaron, andan en drogas, van a la iglesia, andan buscando de Jesús, pero con esos fines. Igual que los del texto. Escuchaban de Jesús y dice Marcos, donde quiera que escuchaban, que estaban, ahí iban. ¿Pero a qué? A sacar los enfermos para que los sanara, pero nada más. Hoy las personas quieren que Jesús les ayude con sus matrimonios, con sus hijos, pero no están dispuestos a someterse y a rendirse a Jesús y a su palabra. Son hipócritas, como más lo va a decir en el versículo 6 más adelante. Estos son los que buscan a Jesús, de los que buscan de Jesús, pero no buscan a Jesús. ¿Saben cuál es el núcleo de este problema, hermanos? El ritualismo tradicional, que son cosas externas, prácticas, ritualistas, porque ellos creen que puede ser purificado de sus pecados por esto. Ese es el punto de este texto. Esta gente creían que podían purificarse a sí mismos, estar bien con Dios, porque tenían sus ritos de lavarse en las manos. Estos creían que al lavarse las manos, los utensilios, permanecían puros y no se contaminaban de pecado. Eso es lo que ellos creían, porque Jesús más adelante en la explicación, Él lo dice. Veamos el verso 2. En el verso 2, por ejemplo, así, de una forma rápida, se nos habla de las manos impuras, inmundas, y los condenaban, ¿verdad? En el versículo 5, manos inmundas. En el versículo 15, contaminar, 2 veces aparece la palabra. En el versículo 18 aparece la palabra contaminar. En el verso 20 la palabra contaminar. En el versículo 23 la palabra contaminar. La idea de ellos era, si me lavo las manos y no como con las manos sucias, no voy a contaminar mi alma, no voy a meter pecado. Esa era la idea de ellos. Jesús les da la interpretación de la tradición y da la explicación. ¿Saben por qué ellos pensaban así? Porque tienen una tradición de que se van a contaminar por no lavarse las manos para comer. Es una tradición suya y creen que van a contaminar su alma por eso. Eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que ellos creían. Y también da la explicación más adelante. Todo esto era creído debido a la tradición de hombres, según el pasaje bíblico. Creían y obedecían, según la Biblia, más las tradiciones de los hombres que las escrituras. Eso es lo que Jesús más adelante les va a decir. Hermanos, Israel tenía este problema y no era nuevo. No era nuevo porque en Isaías 29:13, los israelitas
en este contexto siguen realizando rituales religiosos, pero sus corazones no complacían a Dios. Solo rendían un culto de labios, y por eso Isaías 29:13 les dijo a ellos en aquel pasado: dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que este problema con los que Jesús ahora se enfrenta no era nuevo. Ya Israel lo arrastraba desde tiempo atrás. Y en ese contexto de Isaías, vayan conmigo ahí un momento porque yo quiero que usted lo vea con sus ojos. Isaías 29:13. En ese contexto donde Israel iba a rendirle culto de labios, pero en realidad no quería ningún compromiso con él de corazón. En ese contexto Dios profetizó que confundirá la comprensión de los supuestos sabios y de los que se creen inteligentes, pero quedarán expuestos por no entender nada. Vean el versículo 14. Por tanto, o sea, como ustedes tienen un ritualismo de labios, pero en realidad no me aman con su corazón. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, de los sabios del pueblo, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Cómo comienza el versículo 1 del capítulo 7? Se juntaron a Jesús aquellos sabios y entendidos del pueblo que fueron profetizados en Isaías 29:14 que acabamos de leer. Ahora aquí está la misma aplicación y el cumplimiento de la profecía, porque aparecen los sabios, los sabelotodos, y dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Así que, así como fue profetizado por Isaías, se está cumpliendo en este texto. Dios iba a avergonzar a aquellos que se creían sabios, aquellos que se creían inteligentes. Él los iba a avergonzar. Iba a quedar expuesta ante todo el pueblo, porque más adelante en el mismo texto dice que Él llama a todos, que Él llama a la multitud y les explica a la luz y a los ojos de los fariseos que ellos eran unos ignorantes, cumpliendo así la profecía de Isaías. A diferencia de todos los escribas y de todos los fariseos que aparecen en la Biblia, según las tradiciones que hemos leído, los de Jerusalén eran reconocidos como más santos y más estrictos. Por eso Marcos pone ahí la idea para explicarnos que estos fariseos y que estos escribas que aparecieron aquí no eran comunes y corrientes, venían de Jerusalén. Y para ellos en aquel momento era como decir: viene la carga pesada, vienen los más santos, los más capacitados de todos, los mejores intérpretes de todos los intérpretes, estaban ahí. Y Marcos añade la idea de estos habían venido ¿de dónde? De Jerusalén. En el versículo 2 se nos dice que estos vieron algo. Hermanos, vean el versículo, dice, los cuales, estos fariseos, escribas, dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ellos vieron eso y inmediatamente empezaron ¿verdad? Pregunto, ¿cómo podían ver lo que no existía? Porque vieron un pecado ahí. ¿Cómo pudieron ver lo que no existía? ¿Y cómo no podían ver lo que Dios estaba mostrando con Jesús y en Jesús? Porque el texto no está aquí en balde. Por eso primero Marcos nos muestra de que todo ese pueblo sacaba a todos sus enfermos y aún aquellos que tocaban el borde de sus mantos eran sanados. Eso no lo vieron. Eso no lo veían los fariseos. No lo entendieron. Y no querían verlo. Pero sí vieron algo que ni siquiera existía. No se lavaron las manos. Pecadores. Eso sí lo vieron. Y Marcos quiere que pensemos en eso. Estos hombres, al ver que Jesús tenía poder,
cerraron sus ojos a eso, a las claras evidencias de Dios, de quién era Jesús, y se empezaron a inventar cualquier excusa para poder acusarle. No se lavaron las manos. Pecadores. Ese era el problema. Marcos da esos detalles que debemos de prestar atención. Cómo no podían ver lo que sí era evidente y veían lo que ni siquiera existía. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Según el versículo 2 al 4, Marcos señala en el versículo 3 que esto era practicado como una obediencia a la tradición de los ancianos. Dice en el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, incluyendo los del versículo 53 al 56, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y ahí da toda la explicación de todo lo que ellos estaban haciendo. Eso era lo que los fariseos vieron y acusaron. No se lavaron las manos. Estaban aferrados a una tradición. Ahora, según Pablo, cuando Dios revela por su gracia a Jesús, salimos de esas tradiciones humanas. Déjenme leerle nada más Gálatas para ir aplicando esto. Gálatas 1:14 al 16 dice: y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos, compatriotas, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que lo anunciara entre los gentiles. Hasta que Pablo, Dios no le reveló a Jesús. Él no salió de las tradiciones. En Colosenses 2:8 se nos dice que las tradiciones cautivan y hacen esclavos a las personas. En Tito 1:14 los mandamientos son mandamientos de hombres y apartan al hombre de la verdad, estos rituales. Ahora, ¿qué tan sabios eran estos hombres, esos escribas y fariseos? Basta observar el versículo 5, donde basados en lo erróneo y falso, acusan a Jesús de pecar y de estar contaminándose. Así de sabios eran. No podían ver lo que Jesús estaba haciendo, sus milagros, sus prodigios, pero basándose en simplemente algo que era falso, empezaron a acusar a Jesús y a sus discípulos. Dice el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Así de sabios eran. ¿Saben cuál era la forma de lavarse las manos de ellos? Porque eran bien ritualistas, no era como nosotros, que usted va y se echa jabón y hace así ya. No, ellos tenían todo un ritual para lavarse las manos. Si usted venía del mercado, usted mojaba sus manos con bastante agua y colocaba sus manos con los dedos hacia arriba, para que el pecado que venía de sus manos destilara y cayera. Y luego se volvían a mojar las manos y con el puño de la otra mano se restregaba esta mano y viceversa. Se la volvían a mojar con los dedos hacia arriba. Y por último, en su ritual, se volvían a mojar las manos, pero ahora con los dedos hacia abajo, para que ya no hubiera más pecado y entonces poder comer. Todo eso era un ritualismo que ellos tenían. Y como los discípulos de Jesús pareciera que les apresuraba a comer y no se lavaron las manos, los estaban acusando de estar pecando contra Dios. Pero todo ese ritualismo no estaba en las Escrituras. No era palabra de Dios. Eran mandamientos de hombres. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a todo ese ritualismo y a las acusaciones que esos hombres estaban haciendo? Vean la respuesta divina en el versículo 6 y 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo los acusó Jesús? De hipócritas. Y aquí es donde empieza la aplicación para nosotros. Hipócritas. Hay un comentario de Barclay y él comenta lo siguiente. Me gustó este comentario entre todos los que leí, porque creo que da el punto. Y dice Barclay: la palabra hipócritas tiene una historia interesante, dice él, y reveladora.
Empezó por querer decir sencillamente el que contesta. Luego pasó a significar el que contesta en un diálogo o conversación preparada de antemano. O sea, la idea es, hay un hombre que hace una pregunta y él mismo contesta, ¿verdad? Dice él. Y por último, llegó a querer decir, no simplemente el que actúa en un teatro, sino aquel cuya vida entera es una pura farsa, sin ninguna sinceridad personal. O sea, como aquel que pregunta y mismo contesta, es un actor, alguien que está actuando. Esa misma palabra griega quiere decir, ustedes son un montón de hipócritas, ustedes están actuando de ser santos, están actuando de querer obedecerme, pero es pura actuación. Porque después de ahí se cierra el teatro y sigue siendo usted la persona que es. Hipócrita, es lo que dice esa palabra. Alguien que actúa, alguien que se pone una máscara y actúa por un momento, hace un personaje de cristiano, termina la actuación, se quita la máscara y ya. Eso eran esas personas en aquel momento. Así los llamó Jesús, literalmente. Observemos la condición del pueblo descrito aquí. Ellos adoran a Dios de forma superficial, tienen una religión externa, falsa, fingida, porque en realidad Dios no está en su corazón, Dios está muy lejos de su corazón. ¿Y esto debido a qué? En el versículo 7 nos dice, porque enseñan como doctrinas mandamientos que son de hombres. Pero los enseñan, ellos están fingiendo. Hermanos, mientras yo leía esto, yo decía, qué cuidado debemos de tener nosotros. Porque aquí Jesús, obviamente, de primera persona se está refiriendo en su acusación de hipócritas. Si bien es cierto a todo el pueblo que hacía tales cosas, se está refiriendo prácticamente y directamente primero a los maestros, a los escribas y fariseos. Y yo meditaba y decía, qué cuidado debemos de tener nosotros. Porque según Dios, en este pasaje, no importa lo que nosotros hagamos, si estamos enseñando o viviendo mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios, que en realidad nosotros ni siquiera tenemos una verdadera comunión con Dios. ¿Creen ustedes que hayan personas que estén en el problema de ser hipócritas como estos fariseos el día de hoy? ¿Ustedes creen que hayan personas así en las iglesias? Me di la tarea a investigar esto de forma rápida. ¿Y por qué me refiero a hipócritas? Recuerden que la palabra quiere decir a alguien que finge externamente ser alguien, pero en realidad en su corazón no quiere, ¿verdad? Y está hablando en cuanto a amar a Dios, en cuanto a vivir para Dios. ¿Creen ustedes que hayan personas así? En el mundo, en el 2023, existen alrededor de 630,000 millones evangélicos. 630 millones de evangélicos. Y en el mundo existen, ese fue el dato de ayer, 7,900 millones de personas. Lo que quiere decir que existen 7,270 millones de personas en esa condición de hipocresía. Porque los que no son creyentes viven una religiosidad externa, cualquiera que sea. ¿Hay así? Sí. La gran mayoría del mundo, 7,270 millones de personas viven así, creyendo obedecer a Dios, creyendo vivir para Dios, porque tienen un ritualismo cualquiera que sea. Ahora que veníamos en el carro había uno. Había un montón de tractores con un montón de carretas y con un montón de santos encima. Y ellos creen que están adorando a Dios. Ahora, ese dato
Sin decir que dentro del grupo de los 630 millones de evangélicos, la gran mayoría de ellos tienen como mandamientos de Dios, mandamientos que son en realidad mandamientos de hombres. De esos que nos llamamos ser evangélicos. Nosotros sabemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay decenas y tal vez centenas de textos referentes a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Ahora, ¿por qué este es un problema que agobia a la iglesia? Porque muestra lo que este texto muestra. Personas que en lugar de buscar de Cristo para ser verdaderamente purificados, justificados, perdonados, ven a Cristo como aquel que me puede sanar, aquel que me puede hacer esto, pero en realidad lo que ellos creen que pueden justificarlo o limpiarlo son los ritos que tienen como tradición. Déjenme hacer algunas aplicaciones sobre esto que acabamos de decir y de leer. Y me voy a enfocar primero en los maestros, en todos los que son maestros, pastores o predicadores. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, asegurémonos de que no estamos colocando nuestra mente, nuestros pensamientos dentro de la palabra de Dios, adulterándola. Y de esta manera enseñando nuestras doctrinas y nuestros mandamientos en vez de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo les he dicho a ustedes, si alguien verdaderamente no estudia el texto de la alimentación de las 5,000 personas, la gente o el predicador va a agarrar el texto para hablar de las maravillas de Jesús, cuando en realidad tenía otro enfoque de Jesús como pastor. Tengamos cuidado. Y a los oyentes, tú no eres un ignorante, ni tampoco eres una víctima. No eres una víctima de los falsos maestros, no eres una víctima de las falsas enseñanzas. Porque tú tienes el deber, según Dios, según la Biblia, de tomar tu Biblia, leerla y estudiarla, conocerla para poder identificar qué es palabra de Dios y qué son mandamientos de hombres. Así que no somos víctimas. Fuimos o somos negligentes, pero no somos víctimas. La gente que está ahí y cree ese montón de mentiras que los predicadores hoy pueden predicar y no las están viendo, eso no hace a esa persona una víctima de aquel falso maestro o de aquel predicador. Lo que lo constituye es una persona que no quiere hacer su tarea, que no quiere hacer su trabajo, es un negligente. Si yo preguntara, no conteste, pero en esta semana que pasó, ¿cuántas horas apartó usted para leer y estudiar su Biblia? ¿Cuántas horas? Por eso es que cuando una persona llega a nuestra iglesia y hablando con esa persona, nos dice que salió de una iglesia porque anda buscando donde haya una buena doctrina, nos damos cuenta que esta persona está haciendo su trabajo. Está investigando, está leyendo, está estudiando, ya no se traga todo, ya no sigue mandamientos de hombres, quiere seguir únicamente la palabra de Dios. Los cristianos no deberían de buscar una iglesia por motivos tan superficiales como muchas veces y comúnmente suceden. ¿Saben por qué las personas buscan iglesias o basado en qué buscan iglesias? ¿Por comodidad, porque es la que le queda más cerca? ¿Por gusto en cuanto a la música? ¿Por comodidad, porque hay aire acondicionado? ¿Por entretenimiento, porque hay muchas actividades en la iglesia? Por esas cosas la gente busca iglesias. Pero es muy rara vez ver a una persona decir, yo quiero una iglesia donde se predique la Biblia tal cual está, bien interpretada, no de forma perfecta, pues nadie lo va a hacer, pero por lo menos bien apegada a la Biblia. Esos casos son escasos y deberían de ser más. Según nuestra Biblia, el cristiano debe de buscar una iglesia y unirse a ella y comprometerse a ella, con esa iglesia,
basado en un entendimiento correcto de la Biblia y buscando que la iglesia sea lo más cercano posible a las Escrituras. No importa cómo sea la estructura. No importa si son 4 gatos o son 5,000 personas. Quiero la verdad. Esa es la parte suave de mi sermón. Jesús nos dice en nuestro texto cuáles eran estas doctrinas de hombres, que ellos estaban obedeciendo como mandamientos de Dios e incluso por encima de la palabra de Dios. Y es ahí donde Marcos nos presenta el pecado, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Si alguien me puede prender la luz, por favor. Del versículo 8 al versículo 13. No lo vamos a leer porque ya ustedes lo leyeron, es un texto amplio y extenso donde se habla acerca del pecado. Es más, estos escribas y fariseos eran literalmente un estorbo para la salvación de las almas de aquel momento. Jesús dice literalmente, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, y ahí explica Jesús. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y explica cuál era el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y él le pone el dedo cuando dice, pero ustedes dicen, todo lo que tengo es corbán, todo lo que tengo es dedicado a Dios, toda mi herencia, mi dinero, todo lo que tengo es para Dios, y no ayudaban a sus padres. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahí está donde Jesús saca y expone el pecado de estos fariseos hipócritas. Esos estaban perfectamente llamados por los ladrones que vinieron únicamente a robar, matar y destruir, según Jesús en Juan capítulo 10. Y como decíamos antes, la gran mayoría del mundo entero vive según los mandamientos de los hombres y van camino al infierno. O sea, este texto nos muestra que si nosotros no estamos aferrados a Jesús para la salvación de nuestras almas, para ser purificados verdaderamente, y estamos confiando en cualquier otra cosa, vamos camino al infierno. El católico romano dice, no, yo ya he sido salvo porque fui bautizado. Está basado en un ritual. Cree que es salvo por eso. Los evangélicos hoy, la mayoría dicen, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque se basan en un ritual. Levanté mi mano y repetí una oración. El mundo entero, la mayoría, está bajo este pecado de tradicionalismo. Ahí tenemos las sectas religiosas del mundo entero. Sin embargo, tenemos que decir, con lamento, que dentro de la iglesia cristiana evangélica hay mucho y mucho de esto. Y lo peor es que los líderes y maestros, pastores, no se están dando cuenta. Porque yo estoy seguro que la mayoría de pastores que tienen estas tradiciones evangélicas lo hacen con un buen corazón. Y ellos están muy sinceramente equivocados, pero sinceramente, de lo que están haciendo. Y tienen un ritualismo sobre las personas. Así como los fariseos enseñaban, dice el texto, que con todos estos rituales de lavamiento eran purificados y se apartaban del pecado, lo mismo sucede hoy. ¿Quieres ser salvo? Haz este ritual. Debido al poco compromiso, puedo decir yo, debido al poco compromiso con el estudio de las Escrituras, que no realizan una exégesis correcta y entonces su interpretación de cada pasaje es errónea, entre ellos Romanos 10, 9 y 10, para decir, ve, que levante su mano y confiesa a Jesús es salvo, están llevando a la iglesia a vivir por rituales, alejándolos verdaderamente de Jesús, el que los puede salvar. Ese es el problema. De esta manera los púlpitos en el día de hoy están invalidando la palabra de Dios por las tradiciones evangélicas y por las tradiciones de los pastores. Son tradiciones. Y se aferran a eso. Y nosotros también bien que estábamos aferrados a ellas.
Veamos algunas aplicaciones para nosotros, porque podemos decir, sí, esos escribas, esos fariseos, sí, pero ¿y qué de nosotros? Por ejemplo, si tú discriminas a una iglesia de otra, debido a tu perspectiva o gusto musical, estás invalidando la palabra de Dios por tu propia tradición. Porque el culto a Dios no está basado en una tradición humana, debe de estar basado en las Escrituras. Dios ha mandado cómo debe ser un culto, qué debe de haber dentro de un culto. Lo que Dios no haya estipulado que debe de estar dentro de un culto no debe de estar. Y Dios incluso ha estipulado el estilo de música e incluso los instrumentos que deben de haber dentro del culto de Dios. Y si tú apartas eso para decir, no, yo me voy a aquella porque allá sí tienen banda y cae fuego y cae... Bueno, estás invalidando la palabra de Dios por tu propia tradición. Si no has tomado la decisión de ser miembro de una iglesia y comprometerte con ella, estás invalidando la palabra de Dios por tu tradición de no pertenecer a nada. Porque la palabra de Dios manda que debes de hacer un compromiso con una iglesia local, con unos hermanos, para que se pueda cumplir un montón de pasajes bíblicos, como soportados unos a otros, ayudados unos a otros, exhortados, no sé. Si tú no estás cumpliendo con eso, estás invalidando la palabra de Dios por tu propia tradición de no pertenecer a nada. Si estás usando el dinero que Dios te provee cada mes de una forma donde no tomas en cuenta ni en forma seria el reino de Dios, estás invalidando la palabra de Dios por tu tradición de ser egoísta, tacaño e idólatra. Porque la Biblia bien establece que de lo que hemos recibido del Señor debemos de apartar algo voluntariamente para dar al reino de los cielos. Si usted y yo estamos criando o disciplinando a nuestros hijos según nuestra propia perspectiva o según lo que han enseñado tus padres o lo que enseña el mundo y no lo que dice la palabra de Dios, estamos invalidando la palabra de Dios por nuestras tradiciones humanas. Parece mentira, pero hoy las iglesias cristianas, cada familia corrige e instruye a sus hijos como bien le viene en gana. Como si no hubiera un manual en las Escrituras para poder corregir a nuestros hijos. Cada quien los instruye como bien le viene en gana, invalidando la palabra de Dios. Ven que muchas veces somos muy prontos para acusar a aquellos escribas y fariseos que, si bien es cierto, tenían sus tradiciones e invalidaban la palabra de Dios. Pero ¿y qué de nosotros? Los que tienen hijos grandes, ustedes criaron a sus hijos según la palabra de Dios, los disciplinaban como la palabra de Dios dice que deben de ser disciplinados, o los castigaban como a ustedes se les venía en gana. A muchos los hincaban en maíz, a muchos les volaban garrote hasta cansarse, a muchos ni siquiera los disciplinaban, a muchos les hablaban 20 veces y cuando llevaban 31 entonces ya le pegaban. No, nosotros los cristianos no podemos en esa área invalidar la palabra de Dios. Hay un mandato, hay una ordenanza de cómo debemos de criar y disciplinar a nuestros hijos. ¿No es fácil? No, no es fácil. Y debemos de saber que ellos no son cristianos. Y los hermanos deben de saber que los hijos de sus hermanos no son cristianos. Pero en casa se debe hacer su trabajo. Los hijos deben ser disciplinados por pecado. Por pecado. Por ejemplo, un pastor una vez, y voy terminando, un pastor una vez puso este ejemplo. Supongamos que usted está vestido con su camisa blanca, su corbata, vienes para la iglesia, estás desayunando con tu familia y uno de tus hijos de 7 años
Por su torpeza, porque es un niño, bota el café y te lo echa encima. Y él preguntaba, ¿lo vas a disciplinar por eso? Yo sé que a muchos nos ardería la sangre, pero no es un motivo bíblico para disciplinar a un hijo. Los hijos deben ser disciplinados por pecado, no por eso. Entre muchas otras cosas más. Si una iglesia hace su liturgia desde el gusto o la perspectiva del pastor o de las personas que asisten a dicha iglesia, esa iglesia y esas personas están invalidando la palabra de Dios por sus propias tradiciones. Si los niños durante el culto son llevados a aulas para no estar en el culto con sus padres, están invalidando la palabra de Dios por una tradición evangélica. Porque no está en la Biblia, llévesen a los niños del culto, mételos en una aula y entreténgalos en allá. Eso no está en las Escrituras, todo lo contrario. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué las iglesias cuando llega el culto se llevan a los niños? Por una tradición evangélica, pero no porque esté en la Biblia. Están privando a los niños de escuchar la palabra de Dios, que según la Biblia puede salvar sus almas. Y muchas veces se lo llevan a entretenerlos, a hacer avioncitos de papel, porque yo lo vi con mis ojos, a contarles una historia moralista con el Antiguo Testamento. No. Si Dios nos permite tener una aula para niños, en el tiempo del estudio teológico, ellos podrán estar en su propio estudio para niños. Pero ahí se les va a predicar domingo a domingo el Evangelio. Y cuando llegue el tiempo del culto, sentado con sus padres para adorar a Dios. ¿O no dice la Biblia, todo lo que respire adore al Señor? Ajá, pero somos tan inteligentes los evangélicos que decimos, sí, pero que nuestros niños no adoren a Dios, que se metan en una aula allá. Tradiciones evangélicas. Si una iglesia tiene un único pastor y esa iglesia no cree en la pluralidad o paridad pastoral, ellos están invalidando la palabra de Dios por su propia tradición. Si como esposa eres mandona, agresiva, rencillosa, dominante en tu hogar, estás aferrada a la tradición humana y estás así abandonando e invalidando la palabra de Dios. Y como esposos, si simplemente estamos trayendo dinero a casa, estamos invalidando la palabra de Dios. Porque tenemos un trabajo, según la palabra de Dios, de instruir a nuestra familia. Y yo sé que la mayoría, no aquí, pero sé que la mayoría de hombres que asisten a las iglesias cristianas evangélicas, lo único que hacen es llevar dinero a casa. Pero no son sacerdotes de sus hogares. No sacan tiempo para leer y estudiar para enseñar a sus hijos. No lo hacen. Y no me lo contaron, lo sé. ¿Cómo se llama eso? Se llama invalidar la palabra de Dios porque tengo una tradición, soy un vago, un holgazán. Este entendimiento erróneo, equivocado, es un claro pecado que debía ser orientado, y por eso Jesús, para terminar mi otra sección en estos 5 minutos, Jesús corrige el pecado. En el versículo 14 al 23, Él corrige el pecado de estos hombres y su tradición. Y lo primero que hace como pastor es llamar a su pueblo y explicar el asunto desde la perspectiva correcta. Versículo 14. Vean lo que dice. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Como buen pastor, empezó a enseñar a su pueblo. En contraste, en lo que hemos visto en nuestro contexto, que Jesús alimenta a los 5,000 porque eran ovejas como que no tenían pastor, pero estaban los escribas y los fariseos, pero no tenían pastor. Jesús ve el pecado y dice, yo ocupo pastorearlos.
Vamos a enseñarles. Ahora, hermanos, para no reabundar, Jesús está diciendo, ellos tienen una tradición que los aleja de mí, los aparta de mí. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias tradiciones y prácticas religiosas. Pregunto para terminar, ¿estamos aferrados a tradiciones humanas que nos distraen de una relación auténtica con Dios? ¿Nos preocupamos más por las apariencias y las formalidades externas que por una transformación interior? Meditemos en este pasaje. Meditemos cuántas tradiciones podemos tener por las cuales estamos invalidando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu, Señor. Examina nuestra vida. Observa cuántas tradiciones tenemos y que no nos damos cuenta. Ayúdanos y muéstranos qué debemos de cambiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.